Rechazada. La cajera lo dijo casi en un susurro, como si la palabra le diera vergüenza. Pasó mi tarjeta una vez, luego otra y nada. Detrás de mí, una señora con 2 niños pequeños soltó uno de esos suspiros que pesan. Yo tenía sobre el mostrador 3 cosas: 1 litro de leche, un paquete de tortillas y café. 48 pesos. Una cantidad tan pequeña que ahora hasta da risa pensarlo. Debe ser el aparato, dije, y saqué la otra tarjeta, la azul, la que usábamos para los gastos de la casa. Esa también, señora. Fondos insuficientes. Y fue justo ahí, en ese segundo exacto, cuando escuché la risa de Bernardo. Estaba junto a la puerta, haciendo girar las llaves de la camioneta en un dedo, riéndose con esa carcajada que le salía del fondo de la garganta, la misma que usaba cuando alguien contaba un chiste que solo él entendía. Y a su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de medio lado, estaba Fabiola, su hija. Se acercó sin prisa, como quien cree que ya ganó. «Ay, Delia», dijo Bernardo, «yo te lo dije. Hay que tener las cosas en orden». Entonces Fabiola se inclinó un poco, con ese tono de quien le explica algo a una niña. «De ahora en adelante, si vas a gastar aunque sea 1 peso, primero preguntas». Mi papá ya se cansó de que la cuenta se vacíe sola. Sentí que el calor me subía a la cara de golpe. La señora de atrás miraba el piso. La cajera seguía con la leche en la mano, esperando. Y yo, que había cumplido 54 años apenas 3 meses antes, que llevaba 22 años casada con ese hombre, me quedé un instante sin saber qué hacer con mis propias manos. Pude haber gritado. Pude haberle preguntado ahí mismo, delante de todos, por qué mis 2 tarjetas habían amanecido muertas el mismo día, al mismo tiempo, como si alguien lo hubiera planeado. Pero algo en la forma en que Bernardo hacía girar esas llaves, en la soltura con que su hija hablaba de la cuenta como si fuera suya, me dijo que eso no era ningún error del banco, no. Esto estaba preparado. Así que no grité. Abrí mi cartera, saqué 2 billetes de 20 y una moneda, pagué los 48 pesos en efectivo, tomé mi bolsa del mostrador y dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí: «Gracias. Que tengan buen día». Bernardo dejó de mover las llaves. No esperaba eso. Esa tranquilidad no entraba en su guión. «¿No vas a decir nada?», preguntó. «¿Qué quieres que diga?», le respondí. «Ya lo dijiste todo tú». Salí del súper con la bolsa en la mano y el corazón golpeándome las costillas. Caminé las 3 cuadras hasta la casa, sin voltear ni una sola vez. Y mientras avanzaba, con el sol de Mérida cayéndome directo en la nuca, marqué un número que me sabía de memoria desde hacía años. «Mireya», dije cuando contestó, «tienes libre esta tarde. Necesito que abras el expediente, el de verdad». Del otro lado hubo un silencio breve. Luego la voz de mi prima, tranquila como siempre. «Por fin, Delia, por fin». Y si esa llamada hizo que el celular de Bernardo temblara esa misma tarde con 41 llamadas perdidas, fue por una razón muy simple. Pero para entenderla hay que retroceder un poco, no mucho. Solo lo suficiente para ver cómo se construye una humillación y también cómo, sin que nadie lo note, se construye una respuesta. Me llamo Delia Canché. Nací en el oriente de Yucatán, en un pueblo llamado Tecax. Casa de piso de cemento, mi padre ordeñando vacas antes de que saliera el sol, mi madre vendiendo queso y crema en el mercado. De niña no jugaba a las muñecas. Yo me iba con mi papá al corral y aprendí a distinguir cuando una vaca estaba enferma nada más de verla caminar. A los 17 me fui a Mérida con una beca para estudiar medicina veterinaria y zootecnia. Fui la primera de mi familia en entrar a una universidad. Trabajé de mesera, de recepcionista en una clínica, de lo que se presentara, hasta que me titulé. Durante años recorrí ranchos por todo el estado, curando ganado, atendiendo partos de vacas a medianoche, vacunando becerros bajo el sol de las 3 de la tarde. Las manos se me pusieron ásperas y fuertes, y nunca me dio vergüenza. A Bernardo Aguilar lo conocí a los 31, en una feria ganadera en Tizimín. Él vendía forraje y suplementos alimenticios, tenía una bodega,
buena labia y un traje que claramente guardaba solo para las ferias. Era viudo, con una hija de 9 años llamada Fabiola, a quien criaba con ayuda de su madre. Me pareció trabajador, atento, de esos hombres que saben escuchar de verdad. Nos casamos 1 año y medio después. Yo llegué al matrimonio con mis ahorros, mi camioneta vieja y mi carrera. Él llegó con su bodega de forraje y con Fabiola. Y aquí está lo importante, lo que de verdad hay que entender antes de seguir. Cuando nos casamos, yo ya cargaba un sueño que llevaba años cocinándose a fuego lento. Dejar de andar de rancho en rancho curando el ganado de otros y tener el mío. No solo remendar animales ajenos, construir algo propio. Ese sueño, con el tiempo, tomó un nombre: Rancho Excanjá. Empezó pequeño. A los 3 años de casados, con mis ahorros y un crédito que saqué a mi nombre. Guarden ese dato porque importa. Arrendé 20 hectáreas de monte cerca de Sotuta, a 1 hora y media de Mérida. Bernardo dijo que estaba loca. ¿Para qué te metes en eso, Delia? Con lo que ganas en las clínicas nos alcanza de sobra. Pero me apoyó a su manera. Me prestaba la camioneta los fines de semana y me presentó a algunos ganaderos de la zona. Hasta ahí todo parecía normal. Lo que vino después fue lo que convirtió esta historia en algo que vale la pena contar. Yo desmonté esa tierra con mis propias manos. Cerqué, sembré, aprendí a hacer pozos, a trabajar el pasto y compré mis primeras 10 vacas. La leche que sacábamos la vendía a una quesería de Sotuta. Así empezó todo, y como empiezan casi todas las cosas importantes, empezó en silencio. Durante 15 años, mientras Bernardo atendía su bodega de forraje allá en Mérida, yo construí ese rancho. Manejaba 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta, 3 o 4 veces por semana, sin falta. Poco a poco, esas 10 vacas se convirtieron en 30. Las 30 se volvieron 70. Contraté a don Aristeo y a sus 2 hijos para que vivieran en el rancho y cuidaran el ganado. Instalé una pequeña planta para enfriar la leche. Firmé contrato con una empresa de Mérida que me compraba toda la producción. Y entonces el rancho empezó a dar dinero. Buen dinero. Y es justo ahí, cuando por fuera todo parece mejorar, donde por dentro la historia empieza a torcerse. Despacio, como se tuercen casi todas. Porque a medida que Rancho Escanjá crecía, algo en Bernardo también fue cambiando, pero no para bien. Al principio, cuando hablaba del rancho frente a sus amigos, decía, el rancho de Delia. Luego pasó a ser nuestro rancho. Y en los últimos años, en las comidas familiares, con una cerveza en la mano, ya decía mi rancho. Fíjate que en mi rancho ya tengo 70 cabezas, presumía. Es que uno tiene que diversificar. Yo lo escuchaba y no decía nada. Me parecía una tontería de hombre, cosa de orgullo, un ego que no valía la pena discutir. Lo que no entendí en ese momento es que las palabras, cuando se repiten demasiado, terminan construyendo una realidad, al menos en la cabeza de quien las dice. Y mientras Bernardo se iba creyendo su propio cuento, había otra pieza que también se estaba moviendo: Fabiola. Los primeros años con ella fueron difíciles, pero manejables. Era una niña que había perdido a su mamá, y yo nunca pretendí ocupar ese lugar. La llevé a la escuela, la cuidé cuando tenía fiebre, le enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento de la bodega. Ella me toleraba. Nunca me quiso, eso fue siempre claro, pero me toleraba. Y con eso yo vivía. El problema llegó cuando Fabiola creció, se juntó con un muchacho, tuvo 2 hijos y el muchacho se fue. Entonces regresó a la órbita de su papá con las manos vacías y una idea muy fija en la cabeza: que todo lo que Bernardo tenía le pertenecía a ella por derecho de sangre y que yo, la que había llegado después, sobraba. Debía haberlo visto venir. Hubo señales. Ahora, mirando hacia atrás, las cuento con los dedos. La primera fue hace como 1 año y medio, cuando Fabiola se instaló con sus hijos en la casa de al lado. Una propiedad que Bernardo tenía rentada y que de pronto decidió desocupar para que su hija no batallara, sin avisarme, sin preguntarme. La segunda fue cuando Bernardo empezó a hacerme preguntas raras sobre el rancho.
¿A nombre de quién está el contrato con la quesería? El arrendamiento de las hectáreas sigue a tu nombre. Yo respondía con la verdad, sin sospechar nada. No tenía por qué sospechar, pensaba yo. La tercera señal fue una tarde en que llegué antes de lo previsto a la casa y escuché a Fabiola hablando por teléfono en la cocina. No me vio entrar. Y alcancé a oír esto. No. Si el rancho al final va a ser de mi papá, y de mi papá pasa a mí. La señora esa ni hijos tiene. La señora esa. Así me llamaba en mi propia casa. En la casa a la que yo llevaba 22 años poniéndole la mitad de todo. Y luego vino la cuarta señal, la más clara, la que no debí ignorar ni un segundo. Un papel. Un martes, hace unos meses, Bernardo me puso unos documentos enfrente mientras yo cenaba. Fírmame aquí. Es para actualizar unos datos de la bodega. Yo traía las manos cansadas, venía del rancho, no había comido bien, y cualquier otro día lo habría firmado sin leer. Pero algo, no sé qué fue, me hizo tomar esos papeles y leerlos de verdad. No era la bodega, era una escritura de cesión de derechos. En letras pequeñas decía que yo cedía a Bernardo Aguilar mi parte de los bienes producto de la actividad ganadera del matrimonio. Con mi firma, el rancho pasaba a ser legalmente suyo. Levanté la vista. Bernardo estaba untando frijol en una tortilla, tranquilo, como si nada. Esto no es de la bodega, le dije. Ah, no. A ver. Tomó el papel, lo miró 3 segundos, lo dejó. Me han de haber dado el que no era. No te preocupes, luego lo vemos. Nunca lo volvimos a ver, pero yo no lo olvidé, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se encendió. No dormí. Al día siguiente hice algo que llevaba años sin hacer. Saqué del fondo del closet una caja de metal, la que había sido de mi madre, donde guardaba los papeles de verdad. Y me pasé la madrugada revisando con calma qué era mío, qué era de él y qué era de los dos. Lo que encontré me dio, por primera vez en mucho tiempo, una calma extraña. El contrato de arrendamiento de las 20 hectáreas estaba a mi nombre. El crédito con el que arranqué el rancho lo pagué yo a mi nombre y tenía todos los comprobantes. El contrato de venta de leche con la quesería decía Delia Canché, médica veterinaria. Las vacas las había comprado yo, con facturas que, bendita costumbre de campo, había guardado todas sin excepción. Y había algo más, algo que ni el propio Bernardo recordaba. 7 años atrás, cuando el rancho empezó a crecer de verdad, mi prima Mirella, que es notaria, me había insistido en constituir una sociedad de producción rural para proteger el negocio. Yo lo hice medio por hacerle caso y medio por no discutir. En ese momento no le di demasiada importancia, pero ahí estaba el documento. Rancho Escanjá no era solo el negocio de Delia, era, legalmente, una sociedad de producción rural en la que yo tenía el 98% de las partes sociales. El otro 2% era de don Aristeo, mi capataz, a quien se lo había regalado como agradecimiento por sus años de trabajo. Bernardo no tenía nada, ni un porcentaje, ni una firma, ni un papel. En ningún documento figuraba Bernardo, en ninguno. Se había repetido tantas veces eso de mi rancho, que terminó creyéndoselo de verdad. Pero creer algo no lo vuelve real. Y por más veces que un hombre repita la palabra mío, eso no cambia lo que dice una escritura firmada ante notario. Guardé todo de vuelta en la caja, la cerré con cuidado y decidí esperar. No sé bien qué esperaba. Supongo que todavía quería estar equivocada. Quería pensar que Bernardo era solo un hombre con demasiado orgullo, no un hombre capaz de robarle a su propia esposa. Todavía le daba ese beneficio de la duda, hasta la mañana de la leche rechazada, porque esa mañana todo encajó. Bernardo. Al ver que yo no firmaba los papeles de la cesión de derechos, había decidido cambiar de táctica. Si no podía quedarse con el rancho de un golpe, iba a cortarme el dinero. Las 2 tarjetas que me fallaron en el súper estaban vinculadas a cuentas donde él figuraba como titular o cotitular. La cuenta de los gastos de la casa y una tarjeta adicional que me había dado hace años, como si fuera un favor, como si fuera un regalo suyo.
Lo que Bernardo no sabía, lo que nunca se tomó la molestia de averiguar, porque en el fondo jamás me creyó capaz de manejar mi propia vida, es que yo tenía mis propias cuentas, las del rancho, las de la sociedad de producción rural, cuentas a las que él no tenía acceso, ni firma, ni la menor idea de cuánto dinero había adentro. Creyó que me estaba cortando el agua. No sabía que yo llevaba años con mi propio pozo. Llegué a la casa esa mañana, dejé la leche en el refrigerador, me senté en la mesa de la cocina y me quedé un momento quieta. Sola, la casa en silencio. Y ahí me permití lo único que no me había permitido en el estacionamiento del súper, temblar. Me tembló la barbilla, se me llenaron los ojos. 22 años levantándome a las 5 de la mañana, manejando carreteras oscuras sin que nadie me lo pidiera, metiendo el brazo hasta el codo en una vaca pariendo para sacar a un becerro que de otra forma no sobrevivía. 22 años sosteniendo esa casa, ese rancho, esa familia, mientras él presumía ante los conocidos que todo era de él. Y el pago a todo eso era una tarjeta rechazada delante de todo el supermercado, y su hija diciéndome que tenía que pedirle permiso a mi marido para gastar un peso. Lloré 5 minutos. No más. Después fui al baño, abrí la llave del agua fría y me lavé la cara. Me miré en el espejo y vi a la mujer que había desmontado 20 hectáreas de monte con sus propias manos. Esa mujer no le pedía permiso a nadie. Agarré el teléfono y volví a marcarle a Mireya. La oficina de mi prima está en el centro de Mérida, en una casona antigua de esas con piso de mosaico y ventiladores de techo que giran despacio, como si el tiempo ahí adentro corriera diferente. Mireya Canché tiene 60 años, es notaria desde hace 30 y es, sin exagerar, la persona más ordenada que he conocido en mi vida. De niñas jugábamos juntas en Tecax. Ella siempre fue la que guardaba las canicas contadas en una bolsita, separadas por color, con el nudo bien hecho. Que se hubiera vuelto notaria no sorprendió a nadie en la familia. Era lo más lógico del mundo. Llegué con mi caja de metal bajo el brazo, la puse sobre su escritorio y la abrí. Ella se acomodó los lentes. Jaló la silla y empezó a revisar papel por papel con esa calma suya que no es lentitud, es precisión, es cuidado de verdad. Al cabo de un rato se quitó los lentes y me miró. Delia, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Más o menos, le contesté. No, no lo sabes. Se recargó en la silla. Tienes un negocio que legalmente es tuyo casi en su totalidad. El arrendamiento de la tierra está a tu nombre. El contrato con la quesería lo firmaste tú como representante de la sociedad que tú controlas. Las vacas están facturadas a tu nombre y la sociedad de producción rural te da el 98% de las partes sociales. Bernardo no tiene ni una acción, ni una firma, ni un centavo en nada de esto. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Te entiendo. Bien, entonces dime qué quieres. Porque una cosa es lo que puedes hacer legalmente y otra muy distinta es lo que quieres hacer, y no es lo mismo. Me quedé callada un momento. Afuera giraba el ventilador. Un vendedor pasaba por la calle gritando algo. Y yo pensé en Bernardo girando sus llaves, en Fabiola diciéndome que pidiera permiso, en 22 años que de pronto se sentían muy pesados y muy claros al mismo tiempo. No quiero venganza, dije al final. Quiero que quede asentado, por escrito, y sin lugar a dudas, que el rancho es mío. Y quiero protegerlo antes de que él encuentre otra manera de quitármelo. Ese asunto de la cesión de derechos, si me agarra en un mal día, distraída, cansada, quién sabe. No puedo seguir viviendo con el miedo de que mi propio esposo me tienda una trampa. Mireya asintió despacio. Entonces vamos a hacer las cosas bien, legales, ordenadas y sin gritos. Y esa misma tarde empezamos. Lo primero fue blindar el rancho contra cualquier intento futuro. Mireya revisó la constitución de la Sociedad de Producción Rural y confirmó que estaba protegida de sobra. Para ceder o vender cualquier parte de esa sociedad se necesitaba mi firma ante notario, algo que Bernardo no podía falsificar ni conseguir con un papel escondido entre los de la cena.
Después revisamos las cuentas del rancho. Estaban sanas, con buen fondo de reserva. La quesería pagaba puntual y yo, por costumbre vieja de mujer de campo que conoció la escasez, siempre había gastado menos de lo que entraba. Eso también contaba. Lo segundo fue más delicado. Durante 22 años yo había estado depositando dinero en la cuenta de gastos de la casa, la cuenta de Bernardo, para el mercado, los servicios y el mantenimiento del hogar. Cada mes, sin falta. Nunca lo había contado con exactitud, pero Mireya me pidió que lo hiciéramos juntas. ¿Tienes cómo comprobar esos depósitos?, me preguntó. Están en mi banca en línea, le contesté. Y entonces nos pusimos a sacar todo. Cada transferencia, cada mes, cada año. Lo fuimos reuniendo uno por uno. Lo sumamos con calma, en silencio, y el número final me golpeó en el pecho como un puñetazo. En los últimos 8 años, que era hasta donde alcanzaban los registros digitales, yo había mandado a la cuenta de Bernardo poco más de 1.100.000 pesos. 1.100.000 pesos. De mi trabajo, del rancho, de años de madrugar y de no gastar lo que no había que gastar. Todo metido en una cuenta donde él aparecía como dueño y desde donde, con un simple clic esa mañana, me había dejado sin poder comprar lo más básico. Mireya no me endulzó la píldora, porque así es ella, honesta hasta cuando duele. Esto no te lo van a poder cobrar todo, me dijo. Parte se gastó. Es dinero del matrimonio. Es complicado. Pero luego añadió algo que valía más que cualquier sentencia. Deja constancia. Sirve para el divorcio. Sirve para que un juez vea con sus propios ojos quién sostuvo esta casa todos estos años. Y sirve sobre todo para que tú lo sepas, para que yo lo supiera. Esa, creo yo, fue la frase más importante de toda esa tarde, y todavía faltaba lo tercero. Lo que de verdad hizo que el teléfono de Bernardo empezara a temblar 2 horas después. Yo tenía un pago importante dentro del negocio. La quesería de Mérida me hacía un depósito grande cada mes por la leche y por una comodidad tonta, de esas que una se permite cuando confía ciegamente. Una parte de ese flujo la había estado mandando desde hacía tiempo a la cuenta compartida con Bernardo, la misma cuenta de la casa. No era la mayor parte del dinero del rancho, pero sí un porcentaje que pesaba. Y Bernardo, sin decirme nada, había estado disponiendo de ese dinero como si fuera suyo. Ahí entendí algo de golpe. Ese era el dinero con el que se sentía tan seguro. El dinero del rancho que yo, por descuido y por confianza, había dejado correr hacia sus manos sin pensarlo 2 veces. Esa tarde, sentada todavía en la oficina de Mireya, hice 3 llamadas. La primera fue a don Gonzalo, el dueño de la quesería, con quien llevaba 12 años trabajando. Le expliqué, sin entrar en detalles de mi vida privada, que a partir de ese momento todos los pagos de Rancho Excanjá debían hacerse exclusivamente a la cuenta de la Sociedad de Producción Rural, la que estaba solo bajo mi control. Le pasé los datos. Don Gonzalo, que es hombre de pocas palabras y mucho fondo, respondió sin dudarlo. Hecho, doña Delia, es su leche. Faltaba más. La segunda llamada fue al banco, para iniciar el proceso de sacar mi nombre de la tarjeta adicional y de la cuenta de la casa, y para asegurarme de que ni un peso más de mi trabajo volviera a caer ahí. La tercera llamada fue a don Aristeo, mi capataz. Le avisé que en los próximos días quizá Bernardo se aparecería por el rancho haciendo preguntas o queriendo dar órdenes. Y le dije con cariño, pero sin que me temblara la voz: Don Aristeo, el rancho es mío y suyo. Usted no recibe órdenes de nadie más. Si el señor Bernardo llega, lo atiende con respeto, pero de trabajo no se mueve nada sin que yo lo diga. Don Aristeo, que llevaba 15 años conmigo, que me había visto parir vacas y llorar becerros muertos, respondió como responden los hombres de campo cuando dicen la verdad. Aquí no ha mandado nunca más que usted, doña Delia, ni se preocupe. Cuando colgué esa tercera llamada eran casi las 4 de la tarde. Habían pasado poco más de 2 horas desde la leche rechazada en la tienda. Tomé el celular que había tenido en silencio toda la tarde y ahí estaban.
41 llamadas perdidas, todas de Bernardo. Porque claro, a esa hora Bernardo ya había recibido 3 noticias que no esperaba. El banco le habría notificado el movimiento en la cuenta, la que sería, o su propio revisar de saldos, le habría mostrado que el depósito grande del rancho ya no iba a caer donde caía siempre. Y quizá don Aristeo, o simplemente mi silencio, le habían hecho entender que algo se había movido bajo sus pies sin que él pudiera verlo ni detenerlo. El hombre que en la mañana se reía porque su esposa no podía pagar 1 litro de leche, en la tarde marcaba una y otra vez, desesperado, a la mujer que él creía sin recursos. No le contesté todavía. No. Primero terminé de firmar los papeles con Mireya. Primero respiré. Porque un hombre que te humilla en público no merece que corras a explicarle nada por teléfono. Merece esperar. Igual que esperé yo 22 años a que dijera gracias. Llegué a la casa como a las 6 de la tarde. La camioneta de Bernardo estaba afuera, mal estacionada, atravesada en el acceso, como la deja siempre que llega alterado. En cuanto abrí la puerta, lo vi levantarse del sillón. Tenía la cara roja y el celular apretado en la mano. «¿Se puede saber qué chingados hiciste?», gritó. «¿El banco?», la quesería, todo. Me bloquearon el dinero. Fabiola estaba en la cocina, asomada al marco de la puerta con los brazos cruzados. Sus 2 hijos veían caricaturas en la sala, ajenos a todo. Dejé mi bolsa sobre la mesa despacio. Me quité los lentes de sol. Y por primera vez en el día y en mucho tiempo, hablé sin bajarle el volumen a mi voz. «No hice nada que no fuera mío, Bernardo. Tuyo. Esa cuenta es mía. Ese dinero es del rancho y el rancho es». Se detuvo, porque por fin, en algún lugar de su cabeza, la palabra mío se le atoró en la garganta. «¿El rancho es qué?», pregunté. «Dilo». Termina la frase. No la terminó. Entonces Fabiola dio un paso desde la cocina. «El rancho es de mi papá y todo el mundo lo sabe», soltó. «Usted nada más lo administra». La miré. 30 años, 2 hijos, viviendo en la casa de al lado que su papá había desocupado para ella. Y curiosamente no sentí rabia. Sentí algo más parecido a la compasión. Porque a Fabiola le habían metido en la cabeza que iba a heredar algo que en realidad nunca había existido. Se lo enseñaron y ella se lo creyó entero. «Fabiola», le dije, con esa calma que da saber que una tiene la razón y también los papeles. «Rancho Excanjá está inscrito a mi nombre. La tierra que se arrienda está a mi nombre. Los contratos están a nombre de mi sociedad. Las vacas están facturadas a mi nombre. Tu papá no aparece en ningún documento». «En ninguno. Si no me crees, pregúntale a él si estoy inventando algo». Volté a ver a Bernardo. Tenía la boca entreabierta, como si quisiera decir algo y el cuerpo no se lo dejara sacar. «¿Cuántas veces dijiste mi rancho en las comidas, Bernardo? ¿Cuántas veces intentaste hacerme firmar esa cesión que escondías entre los papeles de la bodega, esperando que yo firmara sin leer?» Negué con la cabeza. «Siempre la leí. Cada vez que la pusiste ahí, yo la leí. Por eso hoy tú te burlaste de mí en el súper, pero soy yo la que llega a esta casa, sabiendo exactamente de quién es cada cosa». «Delía», empezó, y el tono ya era otro. El de dueño se le había ido. Ahora usaba el suave, el que sacaba cuando necesitaba algo de mí. «Delia, estás malinterpretando. Lo de las tarjetas fue un ajuste. Íbamos a hablarlo. ¿Ibas a hablarlo antes o después de que me rechazaran la leche delante de todos?» Silencio. Me senté en la mesa. De pronto me cayó encima un cansancio enorme, no el de ese día, el de todos. «No vine a pelear», dije. «Vine a decirte cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. El rancho es mío y así va a seguir. El dinero del rancho ya no entra a tu cuenta, entra a la mía, donde siempre debió haber estado. Y de esta casa y de este matrimonio vamos a hablar, pero no hoy, no gritando y no delante de los niños. Vamos a hablar con Mireya de por medio, con papeles, como personas adultas». Bernardo se hundió en el sillón. Toda la seguridad que había traído esa mañana se le escapó del cuerpo de golpe. Fabiola seguía parada en la cocina, pero ya no con los brazos cruzados. Ahora se abrazaba a sí misma,
como si de repente le hubiera entrado frío. ¿Me vas a dejar?, preguntó Bernardo, y su voz sonó distinta. Por primera vez en años sonó como la de un hombre y no como la de un dueño. No le respondí de inmediato. Miré por la ventana. Afuera estaba cayendo la tarde sobre Mérida, ese cielo morado que tanto me gusta. Y pensé que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era otra. ¿Por qué yo me había quedado tanto tiempo? Voy a pensar en mí, dije. Por primera vez en 22 años voy a pensar en mí, y a partir de eso decido. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. No por drama, simplemente necesitaba estar sola. Y a la mañana siguiente hice lo que siempre había hecho cuando necesitaba entender mi vida. Me fui al rancho. Agarré la camioneta temprano y manejé 1 hora y media con las ventanas abiertas y el viento entrando por todos lados. Cuando llegué, don Aristeo me esperaba con un café de olla y una buena noticia. Una de las vacas había parido en la madrugada. Un becerro sano, grande, me llevó a verlo. El animalito estaba parado sobre sus 4 patas temblorosas, buscando la ubre de la madre. Me quedé mirándolo un largo rato. Y ahí, parada en medio de mi rancho, con las botas llenas de lodo y el olor a monte mojado todavía en el aire, entendí algo que toda la confusión del día anterior me había impedido ver. Yo no era la mujer que dependía de la cuenta de Bernardo. Nunca lo había sido. Era la mujer que había levantado todo eso, y lo había olvidado de tanto escucharlo a él decir mío. Las semanas siguientes no fueron fáciles, no voy a mentir. Un matrimonio de 22 años no se deshace de una sola conversación, por más clara que haya sido. Hubo días en que Bernardo me buscaba con ternura, trayéndome recuerdos de viajes y de buenos momentos, y a mí se me apretaba el pecho, porque no todo había sido malo. Hubo días en que volvía a la soberbia, en que me acusaba de haberlo traicionado, de haberlo dejado sin dinero, como si ese dinero hubiera sido suyo alguna vez. Fabiola, en cambio, cambió más rápido. En cuanto entendió que no había herencia que reclamar, dejó de saludarme. A las pocas semanas se mudó de la casa de al lado. Con ella se fueron los nietos que nunca fueron del todo míos, y eso dolió, porque los niños no tienen la culpa de la ambición de los grandes. Con Mireya empezamos el trámite del divorcio, y fue como ella había prometido, sin gritos. Yo no pedí el forraje ni la bodega de Bernardo, eso era suyo. Él lo había levantado, y yo no soy de quedarme con lo ajeno, precisamente porque sé lo que duele que te quiten lo propio. La casa donde vivíamos la habíamos comprado a medias, así que se vendió y cada quien tomó su parte. El rancho quedó claro ante la ley. Lo que ya era mío en los papeles siguió siendo mío en los hechos. El dinero que yo había metido durante años a la cuenta de la casa no lo recuperé todo, pero quedó constancia, y eso para mí valía casi tanto como el dinero mismo. Porque al final Bernardo no perdió por lo que yo hice, perdió por lo que él creyó. Creyó que una mujer callada es una mujer que no sabe nada. Creyó que porque yo no presumía, no tenía. Creyó que la palabra mío se volvía verdad de tanto repetirla. Y cuando por fin la realidad le cobró todo lo que debía, se topó con una verdad que nunca quiso ver, que la riqueza de verdad en aquella casa, el rancho, no le pertenecía a él. Y que la mujer a la que un día hizo sentir menos por un simple litro de leche era, en realidad, la dueña de todo aquello que él sacaba a relucir como si fuera suyo. Ahora vivo en una casa más pequeña, cerca del centro de Mérida. Tiene un patio sencillo, 2 naranjos y un perro que se llama Monte. 4 veces por semana sigo yendo al rancho, igual que antes, pero hay una diferencia enorme. Ahora vuelvo a un lugar donde nadie me discute la paz. La muchacha que me ayuda en la casa todavía me compra la leche. Y también contraté a la hija de don Aristeo, una joven que estudió administración, para que me ayude con las cuentas del negocio. Quise hacerlo por una razón muy simple, para que otra mujer vea con sus propios ojos que sí se puede. Y el rancho siguió creciendo. Ya vamos en 90 cabezas. Con Bernardo casi no tengo trato.
La última vez que estuvimos frente a frente fue en la notaría, el día que firmamos los últimos papeles. Cuando terminamos, ya afuera, en la banqueta, me dijo sin siquiera voltearme a ver: Nunca imaginé que fueras capaz de hacer esto. Y yo le contesté lo primero que me salió, que además era la verdad más limpia que tenía. Yo tampoco imaginé que tú fueras a burlarte de mí por 1 litro de leche. Después de eso no hubo nada más que decir. Cada quien siguió su camino. A veces, en la noche, todavía se me viene a la memoria aquella cajera extendiéndome la leche y pidiéndome disculpas, como si la culpa hubiera sido de ella. También me acuerdo de la risa de Bernardo y de la voz de Fabiola, diciéndome que hasta para gastar 1 peso tenía que pedir permiso. Y aunque parezca raro, cuando pienso en eso no siento rabia. Siento algo más cercano a la gratitud, porque fue justamente esa humillación tan pequeña, tan absurda, tan miserable, la que me abrió los ojos. Hay momentos en que la vida no te sacude ni te grita. A veces apenas te da una señal. A veces solo permite que te rechacen una tarjeta en el supermercado para obligarte, por fin, a mirar todo eso que llevabas años evitando ver. Yo aprendí que el trabajo silencioso también vale, aunque nadie lo nombre, aunque nadie lo celebre. Aprendí que ceder y ceder para evitar problemas no siempre significa vivir en paz. Muchas veces significa ir entregando pedacitos de una misma hasta que un día ya no queda casi nada. Y también entendí otra cosa. Poner límites no te vuelve mala. Al contrario. A veces es el primer acto de bondad que una tiene consigo misma después de mucho tiempo. Hoy no le pido permiso a nadie para gastar mi dinero. Ya no le pido permiso a nadie para estar en mi propia vida. Tardé 54 años y una tarjeta rechazada en comprenderlo, pero lo comprendí. Y con eso, créanme, me alcanza. Si tú también construiste algo con tus manos y dejaste que otro se adueñara hasta del nombre, entonces sí quiero decirte algo. Tu historia importa. Y tal vez ya es hora de que también la mires de frente. Aquí seguimos contando historias de mujeres que un día, por fin, dejaron de pedir permiso.